Bienvenidos a la pista más emocionante del mundo del automovilismo. En este podcast te llevaremos al límite de la velocidad y la adrenalina con las últimas noticias, análisis y entrevistas sobre la Fórmula 1, IndyCar y el mundo del deporte motor. Prepárate para acelerar a fondo y disfrutar de la emoción de las carreras. Bienvenidos a Was Racing Podcast. Bienvenidos al podcast audio de Was Racing. En esta noche nos encontramos con Zurich y con Nova. Hoy no está el jefe, anda en Indianápolis haciendo su trabajito. Va a estar subiendo contenido también a las redes seguramente de todo lo que están haciendo allá en Indianápolis, perdón. Vamos a darle la bienvenida a Nova para que salude al chat. Hola, ¿cómo están a todos? Espero que estén todos bien. Pues aquí supliendo a Israel, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a darle un poquito, hay temas interesantes. Saludos Pris, saludos Zurich, y pues vamos a ver, vamos a darle. Zurich, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Saludos desde la tierra de Tequila, ya listos aquí para platicar de lo que más nos gusta a todos, que es la Fórmula 1, y pues a darle. Muy bien, muy bien. Vamos a dar un poquito detalles de la pista de Imola, porque esta es la previa de la carrera de Imola, que nos va a traer algunas cosas interesantes. Voy a dar algunos datitos. Mide 4.902 kilómetros, tiene 63 vueltas, distancia de carrera de 309.049 kilómetros. La vuelta rápida la tiene Hamilton desde 2020, 1.15.484. Y tiene muchas curvas que yo quiero que Zurich nos esté dando un pantallazo de las curvas. Él nos va a dar algún nombrecito, alguna cosa que haya pasado en alguna, y vamos a ir hablando un poquito de eso, y después vamos a estar tratando otros temas interesantes. A ver, Zurich. Ok, pues a ver, Wozzers, préstenme su mente, cierren sus ojitos, imagínense que están en la línea meta, en la pista de Imola, y inmediatamente la curva 1 es una curva muy abierta a la derecha, que para los pilotos no es curva, es una recta chueca que se toma a fondo y ellos no la consideran curva. La primera curva para ellos es en el mapa, aparece como curva 2 y viene siendo la frenada de la Tamburello. Es una chicana, es izquierda y luego derecha, y luego otra vez a la izquierda en la curva 4. Es en realidad el área de la pista donde hay más probabilidades de realizar un rebase con éxito, aunque tiene su dificultad porque no es nada fácil la frenada que para entrar a la chicana de la Tamburello, porque se tiene que frenar con giro de volante hacia la izquierda, lo cual complica la maniobra bastante. Ahí en la arrancada de la primera vuelta, cuando sea la carrera del domingo, ahí pueden haber algunos toques, porque sí es una frenada bastante complicadita. Los pilotos pueden frenar en línea recta, pero la punta del coche queda apuntando hacia afuera y pierden tiempo para guiarlo hacia el vértice de la curva 2 que queda hacia la izquierda. Entonces ahí lo ideal, pero requiere mucha más habilidad de los pilotos, es frenar con el volante girando un poquito a la izquierda, lo cual, por ejemplo, Liam Lawson podría fallar esa maniobra y llevarse a alguien en la arrancada. Esperemos que no, pero la posibilidad está ahí.
Otra cosa importante de esta área es que pues esta chicana surgió a raíz del desafortunado accidente de Ayrton Senna en 1994. Antes esa parte era una curva muy, muy amplia que se tomaba full, acelerador a fondo, pero dados los acontecimientos de 1994, pues tristemente se tuvo que modificar la pista, surgiendo esta espantosa chicana. Así es, Bueno, Yuri. Hablando de Tamburello, ahí tuvimos para mí el accidente que más me impactó a mí como fanática de Senna. No sé si a Nova le habrá pasado lo mismo, pero para mí fue el accidente que marcó mi vida, porque yo, a ver, me enojé un poquito con la F1 en ese momento y quise dejar de verla, pero bueno, después me ganó el querer saber qué iba a pasar en las otras carreras. Estuve como un mes sin verla y después la volví a ver. Pero para los aficionados de la Fórmula 1 fue uno de los accidentes más que marcó nuestras vidas. Pues sí, yo creo que nos terminó pues marcando a todos y marcando esa temporada que fue tan complicada, ¿no? El 94. Eh, pero sí, 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 fue impactante ese momento. sí, digamos que fue el momento que cambió la Fórmula 1 del 94 hacia acá. Se generaron cambios en la seguridad que hasta la fecha se siguen aplicando. Pero bueno, continuando con el recorrido de la pista, después de la salida de Tamburello, que en el mapa se los marca como la curva 4, que se toma a fondo, hay una pequeña rectita y llegamos a las curvas 5 y 6, que son la Villeneuve. Ahí tenemos otro recuerdo triste, porque esa curva antes era mucho más abierta y se tomaba a fondo, eh, pero al igual que Senna, en 1994 tuvimos el desafortunado accidente en el que perdiera la vida Roland Ratzenberger el día sábado de calificación, y a consecuencia de esto pues se modificó la pista para aumentar su seguridad, y de ahí surgieron esa chicana de la curva 5 y 6, que también tiene su complejidad para tomarla, es una frenada difícil. La curva 5 se puede tomar a fondo, ya que los coches de efecto suelo actuales pueden hacerlo, pero el piloto tiene que sacrificar la salida a las 5 para mantenerse por el lado izquierdo, para estar listos para girar el volante hacia el lado derecho para tomar el vértice de las 6 lo más pronto posible. Ahí en años previos fue donde Checo Pérez en 2021 tuvo una excursión de pista, tuvo un errorcito ahí en carrera y ahí perdió tiempo. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Sí, 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 que termina dañando, si no me recuerdo, el alerón trasero y le piden que sí, que continúe en la pista y lo penalizan, si no me equivoco, ¿no? Termina llegando a los pits y para favorecer a Max, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, ese pudo haber sido otro año en el que yo me acuerdo, sí sigue en carrera, pero pierde bastantes posiciones. De hecho, fue de los primeros errores súper criticados que le hicieron a Checo Pérez en aquel año 2021 que debutaba con Red Bull. Pero bueno, siguiendo con la pista, hay una pequeña rectita que nos lleva a la curva 7 que se llama Tosa, que antes de que se modificara toda esa parte, desde lo que era la meta del inicio de la pista en la meta de salida, en la línea de salida, hasta la frenada de Tosa era aceleración a fondo. Era un circuito rapidísimo y la primera opción de rebase exitoso era en la frenada de esta curva. Pero ya con las modificaciones que se hicieron del 94 para acá, pues ya
Entonces, como ya no vienen a esa velocidad tope, pues ya las posibilidades de rebase pues son menores. Esta curva, la curva 7, que es Tosa, es donde Lewis Hamilton, creo que en el 2021 se sale con el Mercedes y se queda ahí medio atorado en la grava y pelea, mete reversa, pelea y se regresa a la pista y logra continuar en carrera con mucha suerte y con mucha determinación de seguir, de seguir en carrera. No sé si se acuerdan de ese incidente. Sí, sí, sí. Con mucha paciencia, si lo echaba para adelante, le pegaba y destrozaba, bueno, la carrera, ¿no? Se termina yendo de reversa, tranquilo, lo puede sacar y continúa. Es que Imola, híjole, es mágica, pero estos coches son demasiado grandes, ¿no? No sé ustedes qué opinan en ese sentido. A mí me gusta mucho el circuito, pero estos coches son muy grandes. Sí, Sí, a mí coincido también me con lo gusta mucho el circuito. A ver, Imola, Monza, Spa son de mis circuitos favoritos. Y para mí el problema son los autos en este tipo de circuitos y también por eso Imola es uno de los candidatos a desaparecer del calendario en 2026. Derrotar más que nada, no de desaparecer del todo. Sí, yo coincido con lo que dice Nova, porque este es un circuito muy angostito a la vieja escuela, con pocos escapes pavimentados y la mayoría de ellos, pues si te sales te vas a la grava. No hay manera de que cortes, de que te salgas de la pista y saques ganancia porque hay grava, hay bordos disuasorios que no te permiten cortar la pista como en otros lados. Aquí si te sales de los límites de pista vas a perder tiempo y tal vez dañes el coche o tal vez te quedes atorado en la grava. Pero bueno, continuando con nuestro recorrido imaginario por la pista, en Tosa salen acelerando. Mande, ¿querías decir algo, Nova? Eh, si no mal recuerdo, ese mismo gran premio que mencionas es cuando Russell choca botas, ¿no? Y todavía se baja y le da su zape. Sí, fue en el 2021. Esa maniobra fue en la frenada de la Tamburello, antes de entrar a la chicana. eh, Recuerdo que había llovido, eh, corrieron bastantes vueltas con lluvia, después dejó de llover, se empieza a secar la pista. Dirección de carrera comete el error de habilitar el DRS cuando solamente había una línea seca en la línea de carrera, pero si te salías para rebasar, la pista seguía mojada. Entonces, para mi gusto fue un error que dirección de carrera habilitar el DRS en esas condiciones, porque cuando Russell venía en el Williams y se forma detrás de Bottas con el corte de aire y con la apertura del DRS, se crea una diferencia de velocidad muy peligrosa entre los dos coches, que Russell no tiene otra opción que salirse de la línea ideal, salirse a lo mojado para tratar de rebasar a Bottas, y en eso pisa un charco, el Williams de Russell, con el DRS abierto a gran velocidad, lo cual facilita el aquaplaning, lo que genera que Russell pierda el control de su coche, eh, pierda la línea recta, toque a Bottas y se genera el desastre. Y en aquel entonces estaba la polémica de que pues ya muchos ya queríamos que subieran a Russell de Williams a Mercedes y Toto Wolff no se decidía. Entonces ese choque fue entre candidatos a ese mismo asiento de Mercedes. No sé si se acuerdan de Sí, eso. sí, yo me acuerdo y se decía, bueno, no te puedo sacar el asiento, pero te saco de pista y todo el mundo decía que venía con todo contra Bottas Russell. Sí, luego aparte, ya una vez que chocan y se termina la inercia del choque y terminan los coches desbaratados en el área de escape, que es una grava que funcionó muy bien, protegiendo perfectamente a los dos pilotos. No hubo desgracias personales que lamentar, afortunadamente, solamente fueron daños materiales, pero ambos coches quedaron desbaratados. Entonces, como bien dice Nova, se baja bien enojado Russell
para mi gusto, que fue el que cometió el error, y sin ninguna necesidad va y busca Bottas, que todavía no salía del cockpit, y Russell ya le estaba mostrando el dedito del medio, cosa que para mi gusto pues no debió de haber hecho. De eso no se hace nunca. Exacto, sí, eso ya roza lo ordinario, pero bueno, son cosas que pasan en caliente. Bueno, entonces, siguiendo nuestro recorrido imaginario por la pista, estábamos en Tosa, que fue donde desafortunadamente Ratzenberger fue atendido en la pista en el 94. Ahí es donde el doctor Sid Watkins y las asistencias médicas tratan de estabilizar al piloto para llevárselo al hospital en plena pista, porque Ratzenberger choca muchos metros antes en lo que ahora viene siendo la curva Villeneuve, que en aquel entonces era mucho más rápida, y la inercia del choque arrastra el coche ya con el piloto inconsciente hasta Tosa, que es donde se le atiende y se le trata de salvar la vida, desafortunadamente sin conseguirlo. Pero bueno, de ahí, de la curva 7, empieza una subida hacia la curva 8 y 9, que viene siendo Piratela. En esa subida es donde yo pienso que el motor falta de fuerza del Alpine es donde le va a batallar. Pero bueno, en la curva 8 es otra curva full que los pilotos consideran una recta, en donde hay que salir lo más pegado posible a la derecha para estar en la mejor condición posible para tomar la siguiente curva, que es Piratela, a la izquierda. Ahí, una vez en vuelta de formación con la lluvia, creo que, si mal no recuerdo, fue Kimi Raikkonen el que se salió ancho y pierde sus lugares, se va a la zona de escape, que ahí hay un pedacito pavimentado, y si el piloto se sigue yendo ancho, se sale a la grava. Entonces, en aquella ocasión, Kimi se salió, creo que iba con el Sauber, entonces pierde, ya era la vuelta de formación previa a la formación de la parrilla de salida de esa carrera de aquel año, y entonces pierde sus lugares y comete el error de no recuperarlos, porque recordemos que con vuelta de formación se hace ondeando bandera verde. Entonces puedes rebasar a los pilotos que te rebasaron a ti cuando te saliste de pista y recuperar tu posición en la parrilla de salida, cosa que no hizo Raikkonen en su momento, y el equipo comete el error de no avisarle. Pero bueno, ya de ahí, de Piratela, que viene siendo la curva 9, empieza la bajada hacia Aqua Minerali. Ahí hay otra complicación en la curva 11, se puede tomar a fondo, pero ya después viene la curva cerrada, que es la 12 y la 13, que es el complejo nuevo de Aqua Minerali. En esa frenada, como se está frenando en pendiente hacia abajo, con la punta del coche más baja que la parte trasera, pues se transfiere el peso hacia adelante, hacia el eje delantero, lo cual forza un poquito de más los frenos, que ahí es donde podría tener dificultades, por ejemplo, Verstappen, que si las mejoras que va a traer el equipo Red Bull a Imola no resuelven los problemas que reportó el piloto neerlandés en Miami, pues podría repetirse dificultades de frenado en esta parte en específico. Para que más o menos se ubiquen de qué parte de la pista estamos hablando, hubo uno de los años que en una quali el Lando Norris se sale de frente generando una bandera roja, se va a la grava, queda contra las barreras de protección, se le apaga el coche y no puede continuar. Dirección de carrera pone bandera roja y como eran muy poquitos minutos los que faltaban, ya los demás pilotos ya no pueden completar su segundo intento, lo cual a muchos de ellos los perjudicó en la parrilla de salida de aquel año. Y pues algunos dijeron que ese error de Lando Norris fue con dolo, porque creo que tenía la tercera posición en ese momento,
y que muchos decían que fue un error con dolo para asegurarse que ya nadie le superara el tiempo. Otros más aseguraron que era un error real e involuntario. Pues ya cada quien tendrá su opinión al respecto, pero no sé si se acuerdan de ese incidente para que ubiquen Aqua Sí, Mineral. Ah, ok. No sé si quieran sí, sí. comentar algo, ¿no? Y pasó lo mismo que le pasó a Checo en Mónaco, cuando dicen que choca a propósito para, para largar mejor que Max. Y bueno, gracias a eso supuestamente Checo gana Mónaco. Yo recuerdo mucho la, la situación de Lando y estuvieron dándole duro que muchos decían que había sido a propósito. Como en esta pista es un poco complicada para los rebases, para más o menos llegar en buena posición. Entonces se generó mucha polémica con respecto a ese tema también. Sí, exacto. Y aparte, ya cuando regresando a nuestro recorrido imaginario por la pista, recuerden, estamos en la curva 12 y 13, que es la Aqua Minerali. De ahí es uno de los puntos más bajos del circuito y saliendo de esa curva se sale en aceleración, en subida otra vez. Y nos vamos en una pequeña rectita que nos lleva hacia otra chicana que es la variante alta, que si buscan el mapa de la pista les aparece como curvas 14 y 15. Es a la derecha y luego a la izquierda. En esa subida, otra vez creo que le va a batallar el motor de Alpine para empujar cuesta arriba el coche de Colapinto y de Gasly. Pero bueno, de ahí nos vamos a la variante alta, que como les digo es la curva 14 y 15. Eh, Ahí para que ubiquen esa zona, en 2021, eh, Yuki Tsunoda, en su año de debut con Alpha Tauri, ahí comete un error, corta además la chicana interior, el bordo de la derecha lo brinca demasiado, el coche sale volando, se desacomoda y pierde el control, se va en reversa contra la barrera de neumáticos y ahí desbarata un Alpha Tauri. No me acuerdo si fue, creo que eso fue en calificación, pero para que ubiquen más o menos esa zona fue donde chocó Yuki. También esa zona es una zona muy espectacular porque hay veces que los pilotos, como les menciono, cortan un poquito de más y se suben de más al lavadero del lado derecho y los fotógrafos que se ponen del otro lado de la curva sacan unas fotazas increíbles con los coches literalmente volando en el aire. Esas fotos son de esa parte de la pista. El, el, el bordo interior sí se pueden subir a él, pero tiene que tener la habilidad de aterrizar el coche con la punta del coche apuntando hacia el vértice de la curva 15, que es una chicana así muy, muy cerrada. eh, y ahí ese bordo no es recomendable que se suban a él, porque necesitan salir bien traccionados, bien pisados, porque se viene otra pequeña rectita, que esa ya hace en bajada, y esa nos va a llevar hacia la frenada de la curva Ribasa 1, que en el mapa les aparece como 17, y la siguiente es la 18. Ahí esa es otra frenada complicada porque se frena pendiente abajo, cuesta abajo. Eh, Igual que en la frenada de Aqua Minerali, es lo mismo. El peso se transfiere hacia el eje delantero y eso estresa un poquito más los frenos delanteros, pero pues te ayuda a frenar en menos distancia. Nomás que esta complicación de transferencia de peso por la pendiente cuesta abajo podría complicar un poquito a Max Verstappen, que es el que les digo que reportó problemas de frenos en Miami. Eh, Aquí es donde les digo que si te sales de la curva Ribasa 1, que es la 17, pues te sales a la grava.
Ahí sí no hay polémica de que no respetaste límites de pista y de que ganes tiempo porque la grava no te lo permite. Es lo bueno de las pistas al estilo de la vieja escuela. Y luego viene la Ribasa 2, que es la curva 18 en el mapa, otra vez a mano izquierda. Esa curva es muy importante tomarla muy bien, sin perder tiempo, salir bien traccionado, porque eso es lo que nos va a determinar nuestra velocidad tope, porque las curvas 18, la curva 19, perdón, se toma a fondo, es otra recta chueca que los pilotos no la consideran curva, la toman a fondo y no van a frenar hasta llegar a la entrada de la chicana de la Tamburello en la curva 2, que ya les comentamos. Y así es que cómo completamos nuestro recorrido virtual, imaginario o como quieran mencionarle, de esta pista. Muchas gracias, Yuri, por semejante explicación. Espero que hayan viajado ahí en la curva, en cada curva, en los momentos. Si los WhatsApp se acuerdan de alguno más, que lo pongan en el chat cuando se suba. Yo recuerdo en Imola, en la Fórmula 2, un rebase espectacular de Franco Colapinto a Paul Aron, que es el piloto reserva de Alpine también, que eso le hace ganar la sprint a él de Imola el año pasado, que recordemos que el año pasado todavía en esta época él estaba en Fórmula 2 y en Fórmula 1 todavía estaba Logan Sargent. A ver, con respecto a lo que decía Jurek, Nova, decime vos, ¿a quién va a favorecer más este circuito? Uf, ¿a quién va a favorecer más? Híjole, pues obviamente el mejor coche en este momento creo que para todos es McLaren. Oscar Piastri trae una racha súper buena, es muy consistente, es frío, es calculador, es muy buen piloto. Me voy a ir a la fácil, con Oscar. Pero pues ahí está Max, pero también con los problemas que dice Shurik, que es el comentario de los frenos, aquí son muy importantes. Pues sí, me voy a ir a la fácil, yo creo que Oscar, tendría que ser el favorito y amplio, y vamos a ver de qué está hecho Norris, porque aquí se nos puede caer también, ¿eh? Hay curvas que son bastante complicadas, y un errorcito, y yo creo que aquí se nos puede caer Lando. Sí, me quedo con esa. ¿Ustedes cómo ven? ¿Quiénes son, qué coche ven como su favorito y qué piloto, no? A ver, Jurek, ¿vos qué decís? Bueno, si se fijan, esta pista de Imola se parece un poquito, yo no digo que sea idéntica a la de Australia, pero viendo la ficha técnica que subió Pirelli, ya ven que en las previas siempre Pirelli te sube un infográfico en donde ellos clasifican la tracción que te ofrece la pista, el agarre del asfalto, la abrasión, la evolución de pista, etcétera, 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 el estrés del neumático, el estrés de frenada, el lateral, el de la fuerza que necesitan los coches, la fuerza descendente, y todos esos niveles son muy parecidos a los de Australia. Entonces, podemos agarrar como modelo lo que sucedió en Australia para darnos una idea de lo que podría suceder el domingo que viene y el sábado de calificación este fin de semana en Imola. Lo de los frenos, Pirelli lo clasifica como un nivel 3 de 5, siendo, lo ven como, pues sí, es importante, pero hay otras pistas que los estresan más. Lo del detallito de frenar pendiente abajo, cuesta abajo, creo que eso solo le afectaría a Max Verstappen si es que las mejoras que va a llevar el equipo Red Bull no lo resuelven
para esta carrera. Pero hay otra cosa. Estaba checando el pronóstico del clima y por el momento pues es soleado o nublado parcialmente. Para Imola no hay probabilidad de lluvia como fue lo que sucedió en Australia. Entonces ese factor climático juega en favor de McLaren, porque sabemos que Max Verstappen es muy bueno en la lluvia, Gasly también lo es, Ocon también lo es, pero como no hay probabilidad de lluvia, creo que las posibilidades están abajo del 30% de lluvia para el domingo durante la ventana de la carrera, lo cual es muy poco, así que lo más seguro es que no llueva. Entonces, por lo tanto, si se corre la carrera sobre piso seco y soleado, entre más calor haya, más ventaja va a tener McLaren. Muy bien. A ver, yo creo también, como dicen ustedes, que McLaren es el favorito para llevarse todo. Y como vamos a aplicar el por 2 con Nova, yo le apuesto a Piastri más que a Lando Norris porque es una pista muy complicada. Como decía Yurik, tiene muchos lugares en los que te podés ir a las gravas o frenar de más. Y el auto de Norris lo hemos visto muy inestable. Él dice que es problema del auto, pero nosotros creemos que es problema de él. Aunque yo no lo descarto porque ha cometido errores, pero se ha reivindicado, así que más o menos yo creo que va a estar arriba. Ojo que no descartemos a Ferrari para esta carrera. Me parece que por más que no traigan mejoras, pero puede ser una pista que los pueda llegar a favorecer. No sé Mercedes, pero por el freno y eso no sé cómo vendrán este año con ese tema, pero yo creo que va a estar entre McLaren y Ferrari, Red Bull y también Mercedes. Ojalá que George Russell o Antonelli se puedan mezclar ahí entre los primeros. Y bueno, como decía Yuri, si no llueve, cambia la cosa, porque sabemos que hay pilotos que en lluvia son mejores que otros, que no les va muy bien. Como decía Yuri, que en su recorrido hay muchas gravas, y yo conozco un piloto que le dicen Mr. Gravas, que es Carlos Sainz. ¿Hará de las suyas en esta pista? A ver qué nos dice Nova. Sí, yo creo que sí. Carlitos va a andar ahí recorriendo zonas que no debe, le encanta. Y sí, hay varios, hay varios candidatos a que nos den espectáculo. Tal vez no corriendo de una manera adecuada, pero sí hay varios candidatos que siento que nos pueden hacer entretenida la carrera, ¿no? Hay muchos novatos, hay otros pilotos que ya están presionados, entre ellos Carlos Sainz, que también ahorita debe estar pasándola no muy bien psicológicamente compitiendo contra su compañero, Landito también, inclusive los de adelante, ¿no? Por querer ir rápido, pueden cometer ciertos errores, o las mismas pues máquinas, ¿no? Los mismos coches que pueden tener ciertas situaciones y que fallen, ¿no? Un poquito los frenos. Hamilton se está adaptando también a los frenos, que no había utilizado de la marca que ahora trae Ferrari, y también tiene el tema Hamilton con esta situación. No sé, a ver qué tal. Yo siento que sí va a haber mucho show, a pesar de que es una carrera como un poquito plana, aburrida por la situación esta de los rebases, que es complicada, la pista es angosta, los coches son muy grandes, entonces va a haber varios, ¿no? Nuestro queridísimo Slowson, que también ahí siento que va a dar show. A ver, no sé si ustedes tengan algún otro
punto de vista de esto, Shuri? Sí, si se va a correr en seco, si el pronóstico del clima, la realidad lo hace bueno como soleado, que se permanezca soleado en los 3 días, se esperan temperaturas ambiente alrededor de los 20 grados. El color del pavimento de la pista de Imola no es muy oscuro, es un grisecito más claro, mucho más claro que el pavimento, por ejemplo, que vimos en Miami. Entonces, por más que esté muy, muy soleado con muy pocas nubes, la temperatura de la pista no va a alcanzar la misma que se alcanzó en Miami, que en Miami tuvieron la suerte, sobre todo Mercedes, que estuvo nublado y eso todos sabemos que le ayuda bastante a reducir el consumo de neumáticos a Mercedes, junto con haber tenido el beneficio de entrar a su parada con Virtual Safety Car en Miami, y creo que eso fue lo que le arrebató el podio a Max Verstappen en carrera el domingo. Entonces, pues si en Imola va a estar soleado, pues hay que esperar a ver en cuánto se reportan las temperaturas en la superficie del pavimento de la pista, que como les comento es un grisecito más claro que el de Miami, así que con un poquito de suerte eso le puede ayudar tanto a Red Bull como a Mercedes en controlar el consumo de neumático. Si está muy, muy soleado, las temperaturas reportadas en años anteriores, en el 2024, creo que sí llegaron a alcanzar los 40 grados. Y recuerden, entre más alta es la temperatura de la pista, más ventaja tiene McLaren, por el tema que se está tomando ahorita de la ventaja que se especula que tiene en los frenos. Ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, al final. Es el tema técnico del momento, que todos los equipos están preguntándose cuál es el secreto de McLaren o cómo le hace para aislar lo más posible el calor de los frenos y que no sobrecalienten los neumáticos en carrera, y eso les ayuda a gestionar, y eso es lo que acentúa, eso es lo que se especula que ayuda a McLaren a tomar ventaja en los stints largos de carrera, ahorrando desgaste de neumático por ese detallito que se especula que tienen de ventaja en los frenos. Sí, pero ¿vos crees que acá va a haber show de salidas o Carlos Sainz, que le gusta ir a las gravas, o algún otro? ¿Crees que puede haber algún espectáculo por ese lado? Sí, claro, sin duda, todos los años, más de algún piloto se sale a la grava, y sobre todo en Miami, este señor, el director técnico de McLaren, Stella, soltó una perlita cuando se le cuestionó sobre los constantes errores de sus pilotos en vuelta rápida lanzada en calificación a una sola vuelta, porque ya ven que en la carrera, en la clasificación sprint, el que se aviva es Antonelli y le arrebata la pole a Piastri. Y al día siguiente, el sábado, Max es el que se pone vivo y le arrebata la pole a Norris. Entonces, ante estos sucesos, se le cuestionó a Estela, quien contestó soltando una perlita que, pues no sé, vamos a desmenuzar aquí si es verdad o es mentira o cómo lo ven ustedes, que Estela explicó la situación de que su McLaren MCL 39, cuando es llevado al límite a una vuelta, el tren delantero es un poco impredecible, y que es lo que complica a los pilotos a llevar el coche al límite en la vuelta de calificación.
los días sábados. Esto coincide con lo observado, si nos vamos más para atrás en Jeddah, coincide con aquel incidente que tuvo Norris en la Q3, en donde termina contra las barreras. Coincide con lo observado con Piastri en la calificación del sprint, donde el coche se le va un poquito de frente, se le pasa la frenada en la curva 16 de Miami, 17, perdón, en la curva 17 de Miami, y ahí es donde pierde la pole con Antonelli. Y al día siguiente, en esa misma curva, Norris corta un poquito de más, se sube al lavadero, pierde tiempo, y ahí es donde le arrebata la pole Max para la carrera del domingo. Entonces, hay indicios, hemos observado maniobras una y otra vez en donde lo que dijo Estela tiene algo de verdad. Lo que está difícil de desmenuzar es si son errores de los pilotos y Estela los está tratando de apoyar, echándole la culpa al coche, o si tiene algo de verdad, de que el McLaren es un poco impredecible, yendo al límite a una vuelta de calificación. Sí, con respecto a eso, a ver, hemos visto que los dos han puesto muy buenos tiempos en Q1, en Q2 y en Q3. Así que, pero ahí tienen más tiempo en Q1, en Q2 tienen más tiempo de hacer vueltas. Cuando ya están al límite de una vuelta, ahí es cuando han cometido errores. Entonces, yo creo que algo de cierto hay con lo que dice Andrea Estela, pero también un poquito de error de los dos pilotos ha habido en ese sentido. ¿Por qué? Porque a lo último, en la última parte de la clasificación, ellos saben que hay un piloto que se llama Max Verstappen que va a dar lo mejor de sí para llevarse la pole. Y ahí es cuando ellos están cometiendo el error de más que nada pensar en lo que va a hacer Max y no en lo que tienen que hacer ellos, creo. Así que yo más que nada lo atribuyo a un error de los pilotos. Porque para mí vos no tenés que apurarte a hacer el mejor tiempo en la primera parte de la clasificación o en la segunda, sino que hacerlo en la tercera. Ahí es cuando tenés que hacer el mejor tiempo. Y eso es lo que está haciendo Max. Antes el tipo, si quería, se llevaba en las tres partes de la clasificación el mejor tiempo porque tenía el mejor auto. Ahora que no tiene el mejor auto, se concentra en la última parte de la clasificación. Y eso es lo que le está faltando a los McLaren. A ver qué nos dice Nova. Sí. Y justamente en ese sentido, ahí juega un papel importantísimo Yuki, que es el que ha jalado a Max para que pueda hacer estos tiempos en la Q3, en la última vuelta. Y obviamente McLaren, ninguno de los dos se va a dar, no se van a apoyar para que gane el otro. Y ahí es donde termina ganando clasificación Max, pero la verdad es que Red Bull en ritmo de carrera no está teniendo tan buenos resultados. Se nos está yendo para atrás. Pero juega un papel importantísimo verlo ahí adelante y en una pista complicada, pues suena interesante. Estaría genial que un coche no tan rápido, no tan dominante esté adelante para que haya más hipotética acción en pista. Ahorita lo que ustedes comentan me hace visualizar un escenario en el que otra vez los pilotos de McLaren cometen el error en la calificación, otra vez Max Verstappen se los chamaquea, les arrebata la pole y como ya lo comentamos, esta pista que es de la vieja escuela es muy angosta y aparte tiene mucha chicana y en teoría se puede rebasar en carrera, pero es muy, muy difícil. La pista solo cuenta con una zona de DRS que termina justo en la frenada de la curva 2, que es la chicanada Tamburello,
en donde en teoría se puede rebasar. Ya lo había comentado Priscila, aquel rebase en Fórmula 2 de Colapinto sobre Paul Aron, según recuerdo yo, fue frenando por fuera en la entrada a la Tamburello, en la curva 2, Colapinto la toma por fuera, y como la siguiente curva de la 3 es a la derecha, ahí es donde le arrebató la liderato de esa carrera de Fórmula 2 a Paul Aron, y esa es la maniobra icónica de lo que todo piloto debe de hacer en Imola si es que quiere rebasar. No más que el riesgo de toque en el intento de rebase es muy alto. Entonces, regresando a Fórmula 1 y en el escenario que les estaba tratando de explicar, que yo visualizo, es de que si se les duerme a los pilotos de McLaren y Max les arrebata la pole el sábado, Max podría llevarse la victoria el domingo, aprovechando que es muy difícil rebasar el domingo. Max es un piloto muy, muy difícil de superar. Podría suceder lo mismo que sucedió en Suzuka, en donde simplemente los pilotos de McLaren se formen atrás de Max, se conformen con hacer el 2 y 3 y se vaya al diablo el espectáculo. Esperemos que no suceda eso, pero es una posibilidad que hay que considerar. Sobre todo si las nubecitas le ayudan a Max Verstappen a que la temperatura sobre la superficie de la pista no suba mucho, eso le daría una ayudadota a controlar la degradación al Red Bull. Yo pienso que si no hay este tipo de cosas, el coche con mayor ventaja aquí es el McLaren. Después pondría en segundo lugar muy peleado entre el Red Bull y el Mercedes. Y como cuarta fuerza yo pondría al Ferrari. Pero eso es con el desempeño que les hemos observado en estas 6 primeras carreras. Hay que esperar a que se empiecen a publicar los boletines de prensa en donde los equipos anuncian las mejoras que van a llevar a Imola y esperar las prácticas para que los equipos decidan si lo van a usar o no, tanto en calificación como en carrera, porque esas mejoras podrían alterar el orden que les acabo de decir. Entonces, pues hay que ser pacientes, hay que esperar el viernes de calificación, la última práctica libre que tienen el sábado y ver qué deciden hacer los equipos. Hay que ser pacientes en ese aspecto. Muy bien. A ver, siguiendo con la lectura que vos hacías de la pista, vos marcaste algunas zonas que complicarían un poco al Alpine. Y este es el próximo tema. A ver, ¿ustedes creen que en esta pista pueda debutar bien Franco Colapinto? ¿Le pueda ir bien al equipo? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con él? A ver, Nova, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues Franco es un piloto muy rápido, es un piloto muy rápido, es un piloto muy bueno. Si no se lo come, bueno, si es un piloto paciente, creo que le puede ir bien. En el mejor de los casos, pues llegar a un puntito, aunque lo veo complicado. Pero no sé, también es una pista muy complicada, hay muchos novatos, hay muchos pilotos con mucha hambre de hacer cosas. No me gustaría pronosticarla como tal, pero siento que va a ser una carrera con bastante movimiento del safety car, ¿no? O así. Siento que va a haber mucho movimiento en ese sentido y esperemos que eso no termine afectando a Franco. Creo que lo mejor que puede hacer es ser paciente y esperar. No ser tan agresivo, porque aquí el ser agresivo le puede costar la carrera y no queremos que eso termine por afectarle, ¿no? De verdad, espero que sea paciente.
que la termine bien, que llegue con el coche enterito al final de la carrera. Creo que eso es el escenario ideal para él, que no esté pensando ahorita en puntos ni nada por el estilo. Creo que con que lleve el coche entero al box es o puede ser el escenario ideal. Sí, yo creo que Franco lo que no tiene que es apurarse. Es una pista complicada, si bien él la conoce, pero no es lo mismo recorrerla en un Fórmula 2 o en un Fórmula 3 que en un Fórmula 1. Son autos que no tienen muchas similitudes, son autos que ya han estado en la Fórmula 1, pero hace muchos años atrás. Hay mucha diferencia en años, en avance en todo, de los Fórmulas 2 a los Fórmula 1. Y como decía vos, Nova, Franco lo que tiene que hacer es llevar el auto hasta lo último, tratar de estar lo más cerca de Gasly posible y hacer un buen desempeño, no volverse loco y tratar de asegurarse estar ahí. Hacer un poquito mejor papel que lo que hizo Duhan y tratar de dar lo mejor de sí, pero sin volverse loco porque, como todos ya lo sabemos, es una pista complicada y, como decía Yurik, es una pista que no va a favorecer nada a Alpine por lo que estábamos leyendo de su análisis. Así que, a ver, Yurik, ¿qué nos decís al respecto? Coincido completamente contigo y con Nova en que tiene que tomar las cosas con calma. Imola no es un circuito que le favorezca al Alpine. Recordemos el año pasado cuando Colapinto debutó con el FW46 de Williams, que era un coche mucho menos competitivo al Williams de este año, pero al menos Colapinto estaba a los mandos del motor Mercedes, que lo hacía fuerte en las rectas, cosa que el motor Renault del Alpine de este año no le puede ayudar en ese aspecto. Entonces ese es el punto más flaco que tiene el coche. Y aclaro, es un problema del coche, no de los pilotos. Tanto Gasly como Colapinto son pilotos muy buenos, ya lo explicó Nova, sobre Colapinto. Gasly tampoco canta malas rancheras, es un muy buen piloto, pero el circuito no les favorece. Eh, Igual, tienen que participar, tienen que mantenerse fuera de problemas. Va a sonar mal esto, pero pues van a tener que esperar que otros equipos y otros pilotos que vayan adelante de ellos en carrera tengan problemas para poder aspirar a los puntos, porque si nadie de los de adelante tiene problemas, va a estar muy difícil que Alpine se meta al top 10 al final de la carrera del domingo. Eh, Coincido plenamente con ustedes dos en que tanto Colapinto como Gasly tienen que tomar las cosas con calma y en donde sí le tienen que echar los kilos es de esta carrera a la otra, en Mónaco, ahí es una situación totalmente diferente y ahí sí cuenta mucho más lo que hace el piloto y ahí sí, dependiendo de cómo vayan las prácticas libres, podríamos tener un poquito más de esperanza de que se metan a los puntos. Por el momento en Imola, no creo, o al menos no en condiciones normales de tú a tú, el Alpine no creo que se pueda, que tenga la suficiente potencia para pelearle a sus rivales directos por los puntos, sobre todo al Williams, sobre todo al Haas. Es mejor que lo tomen con calma en Imola y que dejen las cosas de tomar riesgos y eso para Mónaco. Sirve que Colapinto se hace de experiencia, al menos en una carrera en Imola, que es, pues sí están el riesgo de salirse de pista y quedarse atorado en la grava, pero no dañarías el coche. Pero eso le va a dar mucha confianza a Franco de hacerse al Alpine de este año, a la 525, para que cuando tenga que correr entre los rieles de Mónaco, en donde tienes mínimo margen de error, tenga el control absoluto del coche y lo pueda llevar a buen término
el domingo hasta en Mónaco. Esperemos dentro de los puntos. Por el momento, a adquirir experiencia, como dice Priscila, no volverse loco, y a llevar el coche entero, como dice Nova, es el principal objetivo. Si los demás se equivocan y cometen errores, tratar de aprovecharlos, si no, no cometer locuras, formarse atrás, hacer una carrera aburrida en fila india y pues a ver qué sale. Eso es lo que hay, eso es lo que yo veo que hay para Alpine y para Colapinto en Imola. Exacto. El año pasado, a los hermanos Macana, que eran Ocon y Gasly, los que estaban en Alpine, Ocon terminó 12 y Gasly 15. Así que el año pasado ya no le fue muy bien. Al que mejor le fue a Max Verstappen, a Oscar Piastri y a Lando Norris. A los que peor le fue a Kevin Magnussen, a Fernando Alonso y a Logan Sargent. Logan no terminó la carrera directamente. A ver, de los que nombramos, ¿ustedes creen que Aston Martin pueda llegar a mejorar en esta carrera? Yo creo que no. Yo creo que ahorita Aston Martin este, está pues bastante atrás, más con su piloto rookie, el ruquito de Fernando Alonso, están bastante atrás. Stroll está peleando un poquito más arriba, pero poquito. La verdad es que yo no espero grandes cosas aún, ¿eh? Creo que va a tardar para que empiece a funcionar ese proyecto. Yo creo que este año no va a ser. Yurik. Pues sí, como ya le habíamos comentado en el podcast anterior, y continuando con el tema que tomó ahorita Priscila, pues es que Alpine, su mejor resultado que tiene fue en 2022, con una novena posición de Alonso en una carrera sprint que se hizo en ese año. Recordemos que en las sprint el último en sumar es el octavo puesto. Así que, pues sí terminó noveno, pero no le ajustó para los puntos. De ahí en más, en la sprint de ese año del 2022, Ocon, que todavía estaba en Alpine, terminó 16. Lo único destacable fue que Alonso, con el Alpine de aquel año, clasificó quinto en la Sprint Quali. No más que en carrera, pues perdió posiciones y se salió de los puntos. Es decir, su Alpine no lo pudo ayudar en carrera. Ese mismo año, 2022, Alonso inicia la carrera en novena posición, pero tuvo un abandono, no terminó la carrera. Y Ocon terminó 14 fuera de los puntos. Fue una carrera, no sé si recuerden, estuvo mojado al principio y ya después se secó. Y pues no le alcanzó al PIN para los puntos, ni con el hecho de que fue una carrera loca por cuestiones climáticas, eh, ni así se metieron a los puntos. En 2023, recordemos que no se corrió en Imola porque se canceló la carrera por aquello de las inundaciones, que estuvo fuerte. En 2024, pues otra vez les fue mal, ya no hubo carrera sprint. Ocon clasificó 12 y en carrera terminó 14. Ya no estaba Alonso con ellos, ya estaba Gasly, clasificó 15 y terminó la carrera 16. Así que, pues bueno, esos son los últimos 3 años, que es cuando los coches están corriendo con túneles Venturi. Si nos vamos más para atrás, pues ya son resultados que no podemos tomar tanto en cuenta porque se corrieron con fondo plano, fue otro reglamento técnico, otro contexto técnico, que por eso no los tomo en cuenta. A ver, mientras busco los datos de Aston Martin, aquí en mi tumbaburro, no sé si quieran comentar algo ustedes. Yo les tengo una pregunta. En lo que busca Shurik, ¿qué creen que prefieran los italianos? ¿Que
le vaya bien a Ferrari con un piloto inglés y uno monegasco, o que le vaya bien al piloto italiano, pero en Mercedes? Qué pregunta. Ay, yo creo, a ver, yo creo que preferirían al inglés en una escudería italiana que al monegasco en Mercedes, porque es como que, a ver, es como las Chivas y el América. Vos le vas al América y el yo le vamos a las Chivas. Y no sé, ¿a vos te gustaría ver a un jugador favorito tuyo en las Chivas? No, no creo. Y yo creo que no le gustaría a los italianos ver a Leclerc en Mercedes. Se muere, No, 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 literal. no, 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 no. Mi pregunta es, ahorita los italianos, ¿qué prefieren? ¿Ver a Lewis o a Charles ganar con Ferrari o apoyar a Antonelli aunque esté en Mercedes? O sea, a final de cuentas es Ah, italiano. O sea, el equipo, apoyar al equipo o apoyar al piloto. O sea, está dividido ahí, ¿no? claro, ahí sí está dividido, pero me había olvidado del detalle de Antonelli italiano. Eh, ya como están las cosas, se conforman con Kimi ganando la carrera, creo yo. Ya están bastante frustrados los italianos con Ferrari y sería como un premio de consolación. Por lo menos escucharían el himno italiano. No sé, eh, la verdad, yo si fuera fan o si fuera italiana preferiría que ganara Ferrari. Pero bueno, si no se da, que gane Antonelli. Contestando la pregunta de Nova, primera opción para los tifosi, que gane Ferrari. No importa si el piloto es italiano, británico, monegasco, marciano, de donde sea, pero que gane el coche. Ese es su primera, su primer objetivo. Si no se logra, pues van a apoyar a Antonelli, sobre todo si Antonelli se mete en la pelea por la pole, va a subir mucho las expectativas de los italianos. Eh, Recordemos que el Mercedes es un coche que tiene muy buena tracción, y eso combinado con el circuito de Imola, que según Pirelli, el agarre del asfalto y la tracción andan más o menos como en niveles 2 o 3. Es una buena combinación donde el Mercedes puede sacar ventaja de eso. Eh, pero bueno, ya tengo aquí el dato de los Aston Martin. En 2022 con Vettel eh, terminaron, calificó 13 el sábado y terminó octavo la carrera, se metió a los puntos. Y no nomás él, también Stroll en 2022 terminó décimo el domingo. Así que aparentemente sí les va bien a los Aston Martin en Imola, porque en 2024 Stroll clasificó 13 y terminó la carrera noveno, la carrera del domingo. Ya estaba Alonso en Aston Martin en 2024, pero él sí no le fue bien, terminó 19. Este, pero al menos tienen tres veces que han puntuado en los últimos 3 años, Aston Martin. Creo yo que esto se explica porque están propulsados por el motor Mercedes, que es lo que les acababa de explicar de Colapinto el año pasado, que los hace fuertes, a pesar de las debilidades del chasis, los hace fuertes en las rectas, sobre todo en esa subida de Tosa, de la curva 7 hacia Piratela, aquí en Imola, los hace fuertes porque tienen el mejor motor disponible de la parrilla. Ya si el chasis no sirve en las curvas, pues de eso ya es otro cantar, pero al menos el motor los hace fuerte en la aceleración en la subida de Tosa hacia Piratela, luego bajan a Aqua Minerali y cuando salen de Aqua Minerali tienen que salir acelerando de subida otra vez hacia la variante alta, curvas 14 y 15.
ahí los vuelve a hacer fuertes el motor. Después, cuando llegan a la recta principal con DRS, es un buen tramo de acelerador a fondo desde la salida de la curva Ribasa 2 hasta la frenada de la Tamburello. Una buena cantidad de metros donde los coches van acelerador a fondo, donde el Mercedes nuevamente hace fuerte a ese Aston Martin y estadísticamente ahí está reflejado en que se meten en los puntos. Así que este año puede ser que no les alcance porque el coche sí de plano está para llorar, pero al menos históricamente han logrado puntos. Les ha ido mejor que a los Alpine. La explicación creo que yo es por el motor. Sí, justo. Sí, Justo esa parte del motor, es o sea, vaya, tiene que haber un equilibrio siempre, ¿no? Pero el motor aquí sí figura mucho y Mercedes es el mejor, ¿no? Es el más potente, consistente, y por eso vamos a que McLaren tendría que ser el favorito si el clima así lo está constante en una temperatura, como mencionabas, más o menos 20 grados, que en pista es bastante más alta, pero ellos refrigeran, digamos, de esa manera muy bien los neumáticos, lo que ayuda a que se conserven y pueden hacer mejor trabajo. No sé ahorita, la verdad es que no he tenido el tiempo de analizar esa situación, pero el año pasado Mercedes trabajaba muy bien, pero con temperaturas bajas. Entonces, si esto no se da, todo nos lleva nuevamente a que McLaren tendría que ser el favorito. Y pues Max, ¿no? Que está en otra liga. sí, a Tengo ver, aquí, el problema más grande a ver, Aston Martin está teniendo muchos problemas, pero son tan evidentes los problemas que está teniendo que los 14 puntos que tienen los ha conseguido solamente Lance Stroll. O sea que tan mal están que el hijo del papá hizo buen desempeño en 2 o 3 carreras. Y como decía Nova hoy, ha estado un poco mejor que Fernando Alonso. Y ellos, yo estuve leyendo, van a traer un suelo y una carrocería superior nuevos. Dice, con la normativa aerodinámica actual, el suelo es lo que más contribuye a la carga aerodinámica y la carrocería superior ayuda a que llegue un flujo de aire de buena calidad a las zonas clave del suelo. Así que las dos piezas trabajan mano a mano. Lo que esperamos del paquete es una mejora de la carga aerodinámica y de la consistencia de esta carga en el coche. Haremos rodar un coche con la nueva especificación y el otro con la antigua al principio del fin de semana y haremos una evaluación cruzada de los coches. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esta mejora de Aston Martin? me parece muy interesante el plan de trabajo que anuncia Aston Martin, usando uno de los coches sin las mejoras para compararlo con el coche que sí las va a llevar. Así ellos tienen un punto de referencia si les están sirviendo o no. Generan datos con las piezas viejitas y con las piezas nuevas para tener un punto de referencia para poder decidir si los van a usar en calificación y en carrera y si les ayuda a mejorar o de plano se quedan mejor con las otras, porque recordemos que el año pasado las mejoras no siempre funcionaban. Le pasó a varios equipos. El que más se comentó fue el RB20 de Red Bull, que llevaban mejoras y en lugar de mejorar empeoraba el equilibrio del coche, cosa que se quejó casi toda la segunda mitad de la temporada Max Verstappen. Entonces eso de que los equipos lleven mejoras no es garantía de que les van a funcionar y eso se refleja en el plan que acaba de leer Pris, en donde Aston Martin va a generar data con el coche viejito, con las piezas nuevas, para poder definir con datos en la mano si usan o no las piezas nuevas. Otros equipos, por su parte, creo que Ferrari de plano mejor va a retrasar sus mejoras para hasta Barcelona, porque acuérdense que está pendiente el cambio del reglamento de las alas flexibles delanteras. Entonces,
eso es lo que supongo yo que hace que Ferrari pues de plano retrase las mejoras, la introducción de mejoras en esta carrera de Imola. Tal vez no le ven caso de que perder tiempo en esto. Tal vez para ellos es más beneficioso guardar todos sus recursos y utilizarlos después de Barcelona que usarlos en las últimas 2 carreras que les quedan con el reglamento actual de alas flexibles delanteras. Y así, si nos vamos recorriendo toda la parrilla, pues cada equipo va a tener su filosofía, su plan de trabajo, de mejoras, y cada uno decidirá unas cosas, otros las aplicarán, otros las dejarán para después, y pues hay que estar, por nosotros como aficionados, pues hay que estar al pendiente de las mejoras que se anuncien, estar al pendiente de los tiempos de las prácticas libres 1, 2 y 3 para ir viendo a quién le funcionó, a quién no, ver los resúmenes, ver la tabla de tiempos y ver si esto, sobre todo, puede ayudar, por ejemplo, a Fernando Alonso, que está muy necesitado de puntos. Hay que esperar a ver si van a llevar o no mejoras al PIN. Lo que sí es un hecho que recordemos que los motores de combustión interna están en una normativa congelada desde 2022, 2021. Ya a los equipos no se les permite modificar de partes del motor de combustión interna, por lo tanto Alpine no puede resolver sus problemas de falta de potencia. Lo que puede hacer Alpine es modificar su mapeo del motor eléctrico, del MGUK, el MGUH, ver la manera de cómo medio resolver los problemas que tiene la falta de potencia de su motor de combustión interna, pero sabemos que eso no va a ser la solución de fondo. La solución de fondo es esperar el cambio reglamentario, que llegue el motor Mercedes y ahora sí, ese coche con ese chasis propulsado por lo que se espera sea uno de los mejores motores de la nueva normativa 2026, esa va a ser la solución de fondo. Y si Colapinto sigue en el equipo Alpine para ese año, cuidado, porque podría estar a los mandos de uno de los coches más competitivos del 2026. A ver, Nova, que ¿vos crees que las mejoras de Aston Martin los puedan llegar a ayudar en algo? Voy a ser completamente honesto y no creo, La verdad es que no sé. Veo cosas raras ahí, no creo que haya una varita mágica para que puedan como mejorar mucho, que se note demasiado. Sí veo otros equipos un poquito o bastante mejor que Aston Martin. Yo creo que nos pusimos, no sé, como que esperábamos mucho este año, o había gente que esperaba mucho de Aston Martin este año y pues está viendo la realidad y que no. O sea, que inclusive a un piloto tan experimentado como Fernando Alonso no lo puede llevar. O sea, no creo que mejore tantísimo, siendo honesto. No sé ustedes cómo lo vean. Sí, a ver, porque como Adrián Newey ya se había anunciado, entonces todos creían que ya a partir de esta temporada se iban a ver mejoras en el Aston Martin y todos sabemos que él recién pudo empezar a trabajar a partir de algunas carreras y el desarrollo del auto ya estaba del año pasado, él no podía intervenir en el desarrollo del auto, él puede intervenir a partir de ahora, pero no antes. ¿Y no le suena un poquito raro que justo Fernando Alonso esté tan mal cuando se habla de que el próximo año pueda llegar a la escudería Max Verstappen? ¿No les parece un poquito a conspiración? Yuri, a ver qué opinas al respecto. Pues se especula mucho eso, pero yo no soy muy
de conspiraciones y eso, pero algunos dicen que ya es falta de motivación de Fernando. Por otro lado, se puede justificar que pues el coche, la verdad es de que no ha dejado mucho que desear, el AMR 25, que es el Aston Martin de este año. Este, eh, pero también ha tenido mala suerte Alonso, ¿eh? O sea, recordemos que en Australia choca porque se encuentra en la curva, creo que 8 y 9, con un buen de grava, lo que lo hace perder el control y lo hace chocar. O sea, fueron condiciones que no es pretexto, pero pues sí explican por qué no pudo puntuar en Australia. Mientras que Stroll se puso vivo, se mete en los puntos, y lo ha hecho varias veces. Por ejemplo, en Australia, eh, Stroll aprovecha todos los problemas que tuvo Sainz, lo que no recuerdo en qué posición estaba circulando Alonso en el momento de su accidente, pero él hace lo que tiene que hacer, se mantiene en pista, se mantiene fuera de los problemas, termina sexto, suma puntos y es lo que cuenta para el campeonato. Después, mmm, recuerdo que Alonso estaba peleando el último puntito de la carrera sprint de Miami, cuando llega por atrás Slowson y lo saca de carrera, y le quita toda posibilidad de romper el cero este año. Ahí, eso sí, Alonso en la maniobra no tuvo la culpa. Yo, a mi manera de ver, fue responsabilidad totalmente de Slowson, y así también lo vieron los oficiales. Los comisarios del evento lo penalizaron con 5 segundos, así que ellos estuvieron de acuerdo en que la culpa la tuvo Lawson, pero para efectos del campeonato, Alonso se vuelve a ir con las manos vacías por una situación que no fue su responsabilidad. Después en China, no estaba en los puntos, pero pues se tuvo que retirar en la vuelta 4 por problemas de frenos, cosa que pues, tampoco es culpa de Alonso. Y en Suzuka terminó 11, clasificó 13 y terminó 11. Los pilotos de adelante no tuvieron retiros, no tuvieron problemas. Alonso hizo lo mismo que hizo Stroll en Australia, sin tener la suerte de que alguien de adelante se retirara, porque siendo honestos, ese Aston Martin de poder a poder no tiene con qué meterse al top 10. O sea, seamos honestos, y pues el coche deja mucho que desear. Entonces Alonso en Suzuka hizo lo que tenía que hacer, lo que estaba materialmente en sus manos. Los pilotos de adelante no se retira ninguno, pues se queda fuera de los puntos otra vez. Y así, si vamos repasando carrera por carrera, hay cosas, hay atenuantes que pueden explicar por qué Stroll lleva los puntos que lleva Aston Martin y por qué Alonso sigue en cero. Nova, ¿vos no crees que haya una mano negra ahí en lo que está pasando con Alonso? O como dice Yuri, que es falta de motivación. Yo creo que ya caducó. Yo creo que ya caducó Alonso. Ah, no es cierto. Nah, yo creo que sí ya llegó un punto en el que, pues justo eso, está desmotivado, en el que ya no siente esas mismas ganas de llegar a la chamba, ¿no? A darlo todo y ver que los demás pues no están dando, no le dan las herramientas adecuadas. Yo creo que está desmotivado y pues sí, sinceramente creo que ahora sí ya viene el retiro, ¿no? Ya estamos viendo lo último de Fernando Alonso en Fórmula 1 y pues a ver quién llega, ¿no? No sabemos, a lo mejor puede ser ahí ¿cómo se llama ahora? Germán, no sé qué fregados, que se puso de nombre Max. Ojo, ojo, a lo mejor, ¿no? No lo sabemos. Ya ven que ahorita está como la silly season mediática,
¿no? No propiamente la silly season, pero silly season mediática en el que unos están hablando, no sé, Red Bull con George Russell, y se dice que Max podría llegar a Aston Martin y tanta cosa que se está pues especulando, pero yo creo que sí ya. Ahora sí estamos viendo ya lo último de Fernando en la Fórmula 1. No sé, yo lo veo así. ¿Ustedes qué opinan, Shurik? Please. Pues Sí, sí, yo creo que también. hay posibilidades de que llegue Max a Aston Martin en próximas temporadas. Ese rumor está sonando muy fuerte, pero bueno, ya llevamos como más de 1 hora 20 en este chat que se ha pasado volando. Creo que es hora para una pregunta al estilo Shurik. No sé si estén listos. Venga, eso me gusta. Vamos, muy bien. A ver, ¿qué conexión ven ustedes con aquella escena del señor Zac Brown tomando de un recipiente que decía agua para las llantas? Eso fue en Miami. No sé si recuerden esa escena en la transmisión de la carrera de Miami. Sí, sí. Pues sí, Ajá. bien, pero no encuentro la conexión. A ver, díganos, La señor. conexión, hay que encontrar la conexión con el Gran Premio de Imola de 1982. Y Uy, ¿y qué con pasó el tema, en ese año? perdón, espérame. Se los voy a poner más difícil. Y aparte con el tema técnico de moda, que son los frenos del McLaren. Ah, caray. Esa pregunta está buena. A ver, Yo explícanos, cuéntanos. yo pensaba que la referencia era por cuando dijeron que Ferrari le metía agua a los neumáticos, pero creo que no. De hecho, la acusación fue de Red Bull, eh, quejándose con la FIA de que McLaren estaba metiéndole vapor de agua al aire de los neumáticos del McLaren para enfriarlo, y eso no está permitido. Eso el reglamento técnico actual de la Fórmula 1 lo prohíbe, y eso es lo que nos lleva a la conexión que les voy a explicar. Resulta que en 1982, en el Gran Premio de Brasil, en Jacarepaguá, lo gana el piloto carioca Nelson Piquet a bordo de un Brabham, que era un equipo británico. En segundo lugar de esa carrera llegó mi querido Williams a los mandos de Keke Rosberg. Y en tercero no me acuerdo, la verdad. El punto aquí es que tanto Piquet como Rosberg fueron descalificados porque utilizaban un sistema de que estaba permitido en aquel entonces enfriar los frenos con agua. El problema fue que en aquel entonces ya traían un agarrón entre dos organizaciones, que era la FISA y era la FOCA. La FOCA significaba eh, Formula One Constructors Association. Bueno, una asociación de constructores de coches Fórmula 1, que en su mayoría eran británicos, a la cual pertenecía tanto Brabham como Williams, que fueron descalificados en Brasil. La FISA creo que significaba Federación Internacional del Deporte del Automóvil, algo así. Y era el lado europeo, en donde estaba Ferrari, estaba Renault, estaban todos los equipos que normalmente no eran británicos. Y entre esas dos organizaciones estarían piques con el reglamento técnico. Entonces, a la hora que sucede esto que le estoy comentando en Brasil, todos los equipos de la FISA protestan y hacen que descalifiquen tanto al Brabham de Piquet como al Williams de Keke Rosberg.
Por lo tanto, todos los equipos de la FOCA, que en su mayoría eran británicos, boicotean el siguiente Gran Premio, que fue precisamente en Imola en 1982. Y entonces más de la mitad de la parrilla en aquellos años se corrían las carreras con 26 coches, veintitantos coches, eran más de los que corren hoy. Pero en ese Gran Premio creo que corren nomás 14 por el boicot de la FOCA que les estoy comentando. Todo por el problema de los frenos, que es lo que es la conexión que hay ahora. Por eso es la explicación de por qué no se permite utilizar agua para enfriar los frenos o las llantas, porque todo se deriva de esa ocasión de Brasil 1982. Claro, era McLaren, yo dije Ferrari, pero yo lo asociaba a eso de la denuncia que había habido de que le ponían refrigeración a los neumáticos. Está buena la data, muy bien. A ver, ya dimos los posibles más o menos que pueden andar bien. ¿Quién para ustedes puede llegar a ser el más perjudicado en esta carrera? Pero no de los últimos, yo digo de entre el quinto, el primero y el quinto. Bueno, yo pienso que Ferrari va a ser el cuarto mejor coche. O sea, de los equipos top 4 va a ser el peorcito, según yo. ¿Por qué? Porque no van a llevar mejoras, porque es lo que les comentaba que supuestamente decidieron retrasarlas para Barcelona. Eso en combinación con lo que ya comentó Priscila, de que el coche Ferrari, el SF25, estaba originalmente diseñado para trabajar a cierta altura. Como todos sabemos, esa altura los llevó a la descalificación de la carrera de China, por lo tanto se vieron obligados a correr con el coche en una altura mayor respecto al piso de la que está diseñada esa Ferrari. Por lo tanto, están corriendo fuera de especificación, por así decirlo. Están improvisando. Esa es la explicación de por qué han tenido tan malos resultados Ferrari. Y como no van a llevar mejoras para Imola, en combinación con que tiene poco agarre la pista, pues van a tener que compensar, el equipo Ferrari va a tener que compensar poniendo más incidencia de ala para generar mayor downforce para que la Ferrari se pegue al piso de Imola y no se salga de la pista. Por lo tanto, eso yo espero que los penalice en velocidad tope la recta principal. Por eso coloco yo como el último de los top 4 a Ferrari. Entre segundo y tercer lugar, no sé qué mejoras va a llevar Red Bull, porque ellos sí anunciaron varias cosas. Hay que esperar a ver si les funcionan o no. Hay que esperar lo que va a hacer Mercedes. Pero de momento, eh, el Mercedes, como ya les comenté, es un buen coche que tracciona muy bien, que eso es justo lo que necesita hacer los coches competitivos a la salida de las chicanas de Imola. Por lo tanto, lo considero para un segundo lugar detrás de McLaren. Pero hay que esperar el resultado de las mejoras del equipo de Red Bull. Y sin ninguna duda, para mí el coche a vencer en Imola, pues sigue siendo el McLaren. Sí, yo también coincido un poco, pero a ver, yo creo que Ferrari no lo veo tan mal para esta carrera. Y capaz que en una de esas, por lo menos con Leclerc, van a repuntar un poco porque están en Italia, van a tratar de favorecerlo un poco, de que haga un desempeño más o menos decente. Y sí, el Ferrari está 3 milímetros más arriba de lo que estaba cuando empezó la temporada, por lo que pasó en China con Hamilton, que
descalificaron por la altura, entonces hicieron eso para que no vuelva a pasar lo de desgaste de la placa. Y también los otros problemas de Ferrari son la nueva suspensión que ellos trajeron, la nueva suspensión delantera, no está en concordancia con lo que les ha pasado, que tuvieron que subir el auto, y con la parte trasera, que es la parte más inestable. Así que yo creo que Ferrari va a tener algunas complicaciones, pero no creo que, para mí no va a ser el más perjudicado. Para mí el más perjudicado va a estar entre Red Bull y Mercedes, porque si llega a tener problemas más con los frenos, ahí también va a ser otro tema. Así que no sé, yo descartaría a Ferrari como último. No sé qué dirá Nova, vamos a dejarlo a ver qué nos dice él. Pues yo creo que como equipo, creo que van, pues sí, yo creo que me voy como un poquito con la opinión de Shuri, de que Ferrari, ¿no? Creo que puede ser de más abajito, pero nada más con un piloto, que podría ser Lewis. A Leclerc sí puede pelear un poquito más arriba. Y a Red Bull igual con un piloto, que sería Yuki peleando atrás y Franz Hermann ahí peleando adelante. O Max Verstappen, no sabemos quién va a correr esta semana. Mercedes y McLaren peleando arriba, creo que dividido, ¿no? Dividido un poquito tanto Ferrari como Red Bull, con un piloto peleando arriba y un piloto peleando a media tabla. Ya así lo veo, ¿no? Y los demás equipos, pues, y vaya, también hay que ver qué tanto influyen, insisto, los novatos, ¿no? Hay mucho novato que puede dar ahí, hacer la carrera un poquito entretenida, ¿no? Un poquito a la mala, a la brava, pero creo que pueden apoyar para que sea una carrera entretenida, menos en cuanto a la estrategia, de que nos cambien ahí situaciones ahí con algún safety car, un virtual safety car, no sé, tal vez, pero sí veo esta parte, ¿no? Nada más un Ferrari y un Red Bull, un poquito perjudicados para contestar tu pregunta, pues. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, la mayoría opina que Ferrari va a ser el más perjudicado del top 5. Bueno, veremos qué es lo que dice qué es lo que pasa el domingo. Lo bueno es que acá en Imola vamos a tener 3 prácticas para ver qué onda, porque ya se viene dentro de poquito Barcelona, y ahí, como decía Yuri hoy, va a haber muchos cambios. Y Ferrari decía que ellos no están trayendo cambios para Imola porque ellos creen que los menos perjudicados con la flexibilidad de los alerones van a ser ellos. Ellos creen que los más perjudicados van a ser Mercedes y McLaren y Red Bull, que van a ser los 3 más perjudicados. Entonces, quizás podría ser que Ferrari esté apuntando a Barcelona a ver qué pueda llegar a pasar con ellos, pero también Barcelona no está a la vuelta de la esquina. Falta un poquito todavía. Así que yo creo que Ferrari no debería dejar de escapar ningún punto, ninguna carrera, y tratar de hacer un trabajo decente para esta temporada. A ver, otro de los temas que deberíamos abordar antes de ir finalizando es el flamante presidente de la FIA, el señor Ben Sulayem, que es todo un personaje con pintas de dictador, de tirano, que quiere hacer y deshacer a su antojo. Hemos visto que ha utilizado la FIA como para seguir aumentando su poder y
dentro de poco se vienen reelecciones. Y uno de los que dijo abiertamente que le gustaría ser presidente de la FIA y que muchos le han dicho que él se podría presentar es Carlos Sainz Sr., el padre de Carlitos Sainz. Y yo he escuchado varios jefes de equipo que lo están apoyando y que le dicen que sí, que él sería un buen candidato y bueno, pero este señor parece que no le gustó mucho a Ben Sulayem porque él dice que no debería haber conflicto de intereses en los candidatos para ocupar el cargo de presidente o vicepresidente de la FIA. Y como todos sabemos, Carlos Sainz Sr. es el padre de un piloto actual de la parrilla. ¿Que ustedes creen que haya conflicto de intereses o que lo puedan llegar a manejar? ¿Y cómo ven todo lo que está haciendo Ben Sulayem también? A ver, Nova. Yo creo que está utilizando una artimaña, pero que es real. O sea, a final de cuentas, el hijo de Carlos Sainz Jr., está en Fórmula 1 y si hay un conflicto de intereses. O sea, en ese lado sí lo apoyo, por todo lo demás no, pero sí tiene un punto a su favor este señor. ¿Qué opinas, Shurik? Pues sí, pero normalmente cuando el presidente de la FIA quiere hacer cambios, necesita la aprobación a veces unánime de todos los equipos, sobre todo en cuanto a cambios de reglamentación. Eh, por lo tanto, yo no veo tanto conflicto de interés con que se postule para la presidencia Carlos Sainz Sr., aunque su hijo esté manejando para Williams. Eh, pero bueno, ese es un tema que da mucha tela para cortar. Eh, y sí es verdad lo que dice Nova, de ahí se va a agarrar Ben Sulayem para tratar de bloquear al que yo considero uno de los candidatos más fuertes que le puede quitar la presidencia. Esa es la estrategia amañada que tiene Ben Sulayem para deshacerse de uno de los candidatos más fuertes que le puede quitar la presidencia de la FIA. Porque la realidad es de que el señor Ben Sulayem ya se echó encima a los pilotos con aquello de las multas por decir palabrotas en la radio. Ya ningún piloto quiere salir con él en las fotos. Últimamente Ben Sulayem hizo declaraciones de que muy populistas, de que quiere regresar a los motores B10 en la Fórmula 1, cosa que pues sí suena muy bonito y todo, pero Toto Wolff y todos los fabricantes de motores en masa, en producción masiva, como Mercedes, como Ferrari, bueno, Renault ya no va a continuar en Fórmula 1 como motorista, pero sí va a estar Audi, sí va a estar Honda, y ellos no van a permitir que quiten la parte híbrida, que es lo que le quieren vender masivamente a la gente, basados en los desarrollos que hacen en Fórmula 1. Entonces, pues sí suena muy bonito lo que dijo Ben Sulayem, pero va a ser muy difícil llevar todo eso a la práctica. Entonces, también dijo que iba a quitar, que no veía sentido de límite de presupuesto en la Fórmula 1, cuando es todo lo contrario. Gracias al límite de presupuesto que se impuso unos años para atrás, se ha logrado que se cierren las diferencias de tiempo entre los equipos chicos contra los equipos del top 4, que siguen dominando, es verdad, pero si se fijan, si hoy en día uno de los pilotos del top 4 comete un error en su vuelta de calificación, rápidamente los pilotos que vienen atrás se le meten adelante y lo hacen que pierda posiciones en la parrilla de salida, y eso es espectáculo. ¿Y cómo se logró todo eso? Pues bajando el límite de presupuesto para emparejar económicamente todos los equipos, y que eso trajo como consecuencia
que se cerraran los tiempos entre los equipos top y los equipos que vienen atrás de ellos. Si quitas ese límite de presupuesto, automáticamente van a aumentar las ventajas en tiempo de McLaren, de Red Bull, de todos los de adelante. Y otra vez se va a hacer menos competitiva toda la parrilla. Entonces, esa propuesta de Ben Sulayem está fuera de la realidad también. O sea, ya ese señor ya aportó lo que tenía que aportar, que le llegue, y para mí que le den el timón del barco a Carlos Sainz Senior, pero pues está la traba del conflicto de interés, que ojalá este, no influya para postularlo y que gane la presidencia. Yo por mí se las firmo ahorita. Yo creo que hay más conflicto de intereses entre Toto Wolff y Susie Wolff que entre Carlos Sainz Sr. y Carlos Sainz Jr. en la presidencia de la FIA, el padre, porque ustedes recuerdan que se cuestionó mucho el que Susie Wolff y Toto Wolff están, uno es jefe de un equipo y la otra está en la F1 Academy y tiene, a ver, cargos importantes y están casados, duermen juntos. O sea, me parece que hay más conflicto de intereses ahí y no pasó nada en eso que con Carlos Sainz y su padre. Así que yo ojalá que no pueda vetarlo y que Carlos Sainz pueda ser el nuevo presidente de la FIA, porque yo creo que tiene mucho apoyo y esperemos que el señor Ben no meta la mano ahí donde no debe para vetarlo. Y también con lo respecto a los motores, los equipos ya le dijeron que no, la mayoría no se han puesto de acuerdo, entonces yo creo que no se va a volver a los motores B10. Y con respecto a lo que decía Yuri, de el límite presupuestario, yo creo que si no hubiese límite presupuestario, los equipos harían y desharían a su antojo peor de lo que lo hacen, porque ya lo hacen. Imagínate si le sacan el límite de presupuesto, ya sería un derroche. Y solamente haría que los equipos top se vayan más para arriba y los equipos chicos se hundan más. Me parece que no ayudaría en nada a la Fórmula 1. Este señor lo que quiere parece que es hacer un circuito para renovar su presidencia en la FIA. No sé si Nova tenga algo más que agregar al respecto. No. Sí, justo lo que dices, sí es eh, lo, lo real, ¿no? Yo creo que ahí se aplica bueno, pues sí, tienes toda la razón, Pris, ya con eso nos terminaste a todos, pero es algo que ha pasado históricamente en Fórmula 1, ¿no? Siempre se mueven así como en bloques, entonces también habría que checar esos temas, o sea, gran parte de lo que fue la Ferrari ganadora, después estuvo en puestos importantes en la FIA y Fórmula 1. Entonces, eso es un conflicto de intereses porque pueden apoyar a otros tantos. No sé, hay muchas cosas, mucha política que siempre ha habido en Fórmula 1, mucha guerra sucia. Pues a ver qué sucede. Ojalá llegara Carlos Sainz y nos cambiara todo. Tampoco sabemos qué ideas tiene, ¿no? Bueno, al menos yo no lo sé. No sé si será positivo o negativo. Sí, tampoco sabemos eso. Algunos dirían preferible malo conocido que bueno por conocer, que hay un dicho. Entonces no sabemos si va a ser para bien o para mal, si se cambia de presidente o no, pero aunque yo creo que sí, porque ya este señor dictador ya está haciendo demasiadas cosas que están en contra de lo que llevamos viendo la Fórmula 1 por años. Y bueno, siempre se han hecho cosas controversiales, pero creo que este es el peor presidente que yo he visto. Y
No sé si se nos haya olvidado algún temita, a ver si alguno tiene alguna pregunta, como para ya ir finalizando. No de mi parte. ¿No? Nada. Bueno, entonces les decimos a los Gozer que vayan a escuchar este audio podcast, que nos apoyen con sus likes, que se suscriban, que miren los videos de Patreon. Yo con respecto a Imola, la semana anterior, no, bueno, unas semanas anteriores, subí un video de mi piloto favorito número 2, que es Senna. Y ahí hay algunas cosas que hablan un poquito de no del circuito, sino del accidente que pasó con Senna, de cómo lo viví yo. Espero que les gusten todos los videos que hay, porque Israel ha subido unos videos espectaculares. No sé si todavía estará la opción de verlos gratis. Vamos a ver si Ezra todavía lo dejó, que lo hagan, y si no, que se puedan suscribir para poder ser miembros, como lo es Guadalupe, que muchas gracias a Guadalupe por ser nuestra miembro de Patreon. Y bueno, que se suscriban todos al canal. Vamos a ver si Israel en la semana va a estar subiendo contenido de Indianápolis, porque él está ya laburando. Y bueno, vamos a darle la palabra a Nova para que se despida del audio de hoy. Gracias, Pris, gracias, Shurik. Un placer, como siempre, platicar con ustedes, aprender de ustedes, entender y ver cosas nuevas. Eso me encanta, es lo que más me gusta de estar platicando, porque me abren un nuevo horizonte. Estuvo padre este experimento, y pues sí, nada, gracias a los que nos escuchan, gracias a ustedes, nos vemos pronto. Bye. A ver, Shurik, la despedida de hoy. Pues un placer haber estado platicando aquí con ustedes. Espero que los Wozzers disfruten este capítulo tanto como lo hice yo. Y pues aquí vamos a estar comentando lo que suceda después de Imola. Y pues bye por el momento. Muchas gracias, chicos, y bueno, por haber estado acá con nosotros, a Nova y a Shurik. La verdad me encantó la experiencia. Me hicieron que yo más o menos empezara y ya estaba nerviosa, pero bueno, no. Lo hicimos bastante bien, creo yo. No parecíamos Ferrari esta vez. Muy bien, muy bien. Creo que estuvo bueno el experimento, ¿no? Bueno, la última palabra, que es la que va a contar, va a ser la opinión de nuestros queridísimos Wozzers. Ellos van a decir si nos salió bien, si nos salió mal, si hicimos un Ferrari, o cómo lo hicimos. Por favor, que nos lo pongan en los comentarios. Sí, sí. Ellos son los que tienen la última palabra, y si les gusta, pues igual podemos hacer esto, y que nos digan, ¿no? Más corto, más rápido, más lo que sea, nos vamos ajustando. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión de Was Racing Podcast.